tipo de reuniones, ¿no? La diabetes es una enfermedad que ha crecido desde el punto de vista epidemiológico de manera primero aritmética, luego geométrica, y luego prácticamente exponencial, y en las proyecciones epidemiológicas que se hacen de la enfermedad, considerando datos que los países aportan a partir, por ejemplo, en México, de la Federación Mexicana de Diabetes, nosotros vemos que la enfermedad está progresando rápidamente, y en la actualidad, en la apreciación del doctor Villalpando, que participó en la encuesta de medio camino, andamos alrededor del 13% de los adultos mexicanos con diabetes, ¿no? Esta es la proyección mundial. Se supone que para el 2040 va a haber 642 millones de diabéticos en el mundo, y esto significa que, bueno, por una parte no es mala idea estudiar endocrinología, ¿no? La siguiente. Todos los que están aquí, todos tienen un familiar diabético, todos. Si no lo conocen, háganle glucosa, ¿no? Entonces, esto es lo que comunica la encuesta de medio camino, que es el recurso estadístico más importante que tenemos hasta el momento, y para ahí pues nosotros podemos observar fácilmente en la gráfica la proyección hacia el alza en las diferentes encuestas de gran magnitud que se han llevado a cabo en los medios oficiales en México. Ahorita se reconoce el 9.4% de prevalencia en nuestro país, pero en esa encuesta de medio camino no se tomaron en cuenta las glucemias en ayuno que se le hicieron a la muestra. Al analizar las muestras, les decía el doctor Villalpando, sube la prevalencia hasta el 13%, que es un escándalo epidemiológico. La siguiente. Y se mantuvo como primera causa de muerte en los primeros años de nuestro siglo, y ya ahorita en la última referencia que tenemos de medios oficiales, ya se invirtió un poquito la mortalidad, pues a favor, si se puede decir, a favor de las enfermedades isquémicas del corazón. Sin embargo, en una polémica que todavía tiene actualidad, cuando nosotros platicamos con los cardiólogos, decimos, bueno, ¿cuántos de tus infartados son diabéticos? Para considerar como verdadera causa de la muerte de la diabetes, ¿no? Porque al final los cardiólogos dicen, pues todo el mundo se muere del paro cardíaco. Bueno, no, porque el paro cardíaco finalmente es una consecuencia, no es una causa, ¿no? Siguiente. Y la proyección pues está terrible. En las barras naranjas ven ustedes la proyección que se hace a partir de las cifras con las que se cuenta de la diabetes para el 2030. Aquí tienen ustedes, solamente va a ser superada entonces por la enfermedad cardiovascular como causa de muerte, y también está progresando otras consecuencias del envejecimiento arterial prematuro como la enfermedad vascular cerebral. La siguiente. Entonces, cuando nosotros analizamos la diabetes desde el punto de vista de la discapacidad que provoca, nosotros vemos que básicamente las principales complicaciones que ocupan al equipo multidisciplinario que maneja diabetes son las complicaciones que se dan en la esfera oftalmológica, pero tenemos también aquí una serie de consecuencias del envejecimiento arterial prematuro que significa la diabetes, en términos de ulceraciones que se complican hasta convertirse en pie diabético y luego en amputación de miembros, ¿no? Esto por fortuna ha bajado mucho, porque la gente tiene un poco más de cultura médica a esta altura. La siguiente, por favor. Y aquí, lo que se refiere a las infecciones, la charla que se me pidió fueron infecciones en diabetes. Entonces, esta es una recopilación del Hospital General de Puebla, aquí en México, en donde de 106 pacientes fueron hospitalizados con diabetes, el 38% tenían infección, y los que tenían infección, estas son las infecciones más comunes que los llevaron al hospital. Desde luego la más importante es la infección de las vías urinarias. La siguiente. Y la infección de las vías urinarias en México, la siguiente, se parece a lo que sucede en la India. Es una casuística de la India, que es un país antípoda al nuestro, pero que tiene las mismas bacterias que infectan a la orina, al tracto urinario. La más importante en infecciones adquiridas en comunidad, infecciones intrahospitalarias, es la Escherichia coli, y eso es nuestro coco, La Escherichia coli no es tan difícil de meter en la vejiga, sobre todo a través de cateterismos que se usan mucho en medicina. Lo difícil es sacarla, meterla es fácil.
pero a veces se convierte en habitante de la vejiga para siempre. Y lo que nosotros conseguimos a veces es que la infección sea subclínica o sea silente desde el punto de vista clínico, pero la bacteria para que se salga es muy complicado, ¿no? La siguiente. Entonces, esta es una gráfica que les muestra cómo alteraciones desde el punto de vista vascular y alteraciones del sistema nervioso central y periférico son capaces de interrelacionarse desde el punto de vista fisiopatológico para producir lo que les decía, no solamente un envejecimiento arterial prematuro, sino una pérdida progresiva de la función neural que se complica con una respuesta alterada a la infección que tienen los pacientes con diabetes y que termina por complicar un pie que habitualmente no era necesario amputar hasta que lo hacen necesariamente amputado, ¿no? La siguiente. Y esto justifica, me parece a mí, desde el punto de vista clínico, de la especialidad que sea, tocar la diabetes con profundidad. Les voy a mostrar enseguida la versión endocrina de la diabetes, que no se parece a la versión clínica tradicional, ¿no? La siguiente. En lo que se refiere a la enfermedad crónica, la que sea, la enfermedad crónica es la consecuencia de una interrelación puntual entre elementos genéticos predisponentes que pueden de alguna manera ser o no detectables en el genoma de primera intención y que pueden sufrir alteraciones durante la vida por diferentes circunstancias. Una de ellas es la alteración de la microbiota intestinal y otra sería alteraciones en el medio ambiente que es difícil que produzcan epigenética, cambios epigenéticos, pero se puede dar. En nuestro tiempo no es difícil encontrar que radiaciones localizables o no localizables produzcan cambios epigenéticos que finalmente en conjunto nos provocan un fenotipo de enfermedad determinado, ¿no? La siguiente. Esto vale para cualquier enfermedad, ¿eh? Y por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1, que nosotros vemos poco, porque ya existe una rama de la endocrinología que se dedica a la pediatría, y en general los pacientes con diabetes tipo 1 se presentan en edades pediátricas, pero de cualquier manera vean ustedes cómo en este esquema, en donde el equilibrio inmune que existe en todo individuo se rompe a expensas sobre todo de la presencia de virus o bacterias. Esto produce una serie de cambios en el parénquima de las células pancreáticas, en donde empiezan a presentarse también como consecuencia de una predisposición genética antígenos que no existían en la célula beta, que probablemente se activaron como consecuencia de la presencia de virus. Por lo menos 2 tipos de virus ya son ampliamente reconocidos como productores del fenómeno autoinmune de la diabetes 1, que son el Coxsackie B y el ecovirus, pero probablemente haya más virus involucrados, no en la definición de la enfermedad y en el ataque al páncreas, sino en la pérdida del equilibrio inmune. Entonces, poco a poco se va perdiendo el equilibrio inmune a partir de que las células pancreáticas empiezan a presentarse como antígenos, presentan epítopes incluso y activan la respuesta linfocitaria primero, y luego empieza a haber una serie de citoquinas proinflamatorias que invaden al páncreas y poco a poco producen apoptosis de la célula beta hasta que terminan con su reserva funcional. Aquí se nos muestra cómo la reserva funcional de células beta, de acuerdo al periodo de enfermedad, va bajando. Y aquí una cosa muy interesante, este es un periodo que se llama luna de miel en la diabetes tipo 1. En esto basan todos los charlatanes que dicen que curan la diabetes, ¿no? Dicen con sábila, con lo que sea. De repente, los diabéticos que necesitaban insulina empiezan a dejar de necesitarla porque existe una especie de canto del cisne en la apoptosis de la célula beta que permite sacarla de la insulinodependencia por un tiempo y luego volverla a meter, como aquí está en el esquema, en la insulinodependencia ya para siempre, ¿no? Entonces esa fase de luna de miel hay que tenerla en cuenta cuando uno maneja diabetes tipo 1. La siguiente. Y en la diabetes tipo 2, el doctor Randy Fronto, en una conferencia que dio en San Francisco en 1998, establece lo que se llama el octeto ominoso.
definiendo 8 posibilidades fisiopatológicas que tenían que ver con el aumento de la glucosa en sangre, todas estas que ven aquí. Nosotros las analizamos a la luz de la fisiopatología actual, la siguiente, y decidimos proponer que existen otras 3 factores que definen a la hiperglucemia. Ahora la siguiente, que son el incremento del estrés oxidativo, la alteración de la microbiota intestinal y la disfunción del endotelio. Esto también los cardiólogos lo propusieron hace como 20 años como el factor inicial en la definición de la diabetes tipo 2, hasta que tuvimos un debate público hace como 20 años con Fernando Petersen, hoy es el secretario de Salud, pero entonces era un buen cardiólogo, ahora ya nomás el secretario de Salud, ¿no? Y entonces él propone la disfunción endotelial como la parte del disparo fisiopatológico de la diabetes. Y nosotros le dijimos, bueno, ok, está bien, el endotelio disfuncional finalmente provoca un fenómeno de resistencia a la insulina. ¿Pero por qué se provocó la disfunción endotelial? Pues por cambios endocrinos. De todas maneras, bailó ¿no? La siguiente. Entonces, la diabetes es una enfermedad multisistémica que ustedes ya a estas alturas espero conozcan muy bien y que tienen muy claro que afecta en todas las esferas del organismo, estas y las que le faltan. La siguiente, determinando pues una incapacidad potencial para responder a agentes externos, ¿no? Se llama síndrome del barrigón, y entonces se basa también, y por eso lo traigo a colación, en la presencia de infección crónica, clásicamente de vías urinarias o de los dientes, que producen un estado de inflamación crónica que se junta con el estado inflamatorio crónico que tienen todos los obesos. Todos los obesos están inflamados, todos. Y no se les quita la inflamación hasta que bajan de peso y se bajan, ¿no? Y si no, entonces el problema se empieza a presentar de otra manera. Cuando la obesidad es visceral, se activa una alternativa de la 17 beta-ol hidroxisteroideshidrogenasa tipo 2 que convierte cortisona en cortisol. Y entonces la consecuencia es un hipercortisolismo subclínico que provoca una serie de alteraciones que determinan insulinoresistencia. Ahorita les digo cómo. Esto, cuando se junta con hipertensión y con dislipidemia, ya se llama síndrome metabólico o síndrome de Riven o síndrome X, como quieran llamar. Y luego se le establece ya un fenotipo que se parece al del Cushing, como ustedes lo conocen, el síndrome metabólico bien establecido y finalmente la diabetes tipo 2. Hasta aquí existe una reversibilidad potencial clínica. ¿Sí? Bajando de peso a la gente, ustedes pueden evitar que llegue a la diabetes. Pero ya cuando llega la diabetes ya no hay manera, ¿eh? ya se estableció la enfermedad, y por más que digan los cirujanos que operan bypass, que la curan, no es cierto, que es genética. La siguiente. La siguiente. Entonces hay que acordarse que las células, sea y en donde ustedes lo ubiquen, sobreviven por la interrelación de 3 factores. 2 protectores, que son los PIPAR, que son receptores activados del proliferador del peroxisoma, y los receptores en cabeza de tenedor, que también son intranucleares y que se oponen a los efectos tóxicos del factor nuclear kappa beta, ¿no? Este equilibrio, digamos, cuando se rompe, establece la activación de sustancias reactivas de oxígeno y se determina lo que se llama en medicina estrés oxidativo, que está detrás de todos los fenómenos inflamatorios crónicos. La siguiente. La siguiente. Entonces, este es un esquema que no se puede detallar, que no tiene sentido. Esta es la manera como señaliza la insulina para el endocrinólogo. El endocrinólogo que no sabe esto no sabe endocrinología. Así de sencillo. Entonces piénsense la perspectiva endocrina, ¿no? Pero pues, está fácil porque aquí se acopla la insulina con su receptor, utiliza la vía que se llama canónica, es decir, la vía preferencial metabólica, y establece a través de la estimulación de un señalizador profesional intracelular que se llama Pi3 quinasa los elementos necesarios para incorporar glucosa a la célula, establecer un fenómeno anabólico crónico mientras está estimulando la insulina y evitar la destrucción celular. Eso es a lo que se dedica la insulina.
La siguiente. Entonces, cuando nosotros ya vemos en detalle el esquema, pues está más fácil porque aquí se acopla la insulina a su receptor y señaliza, ¿no? En los fenómenos de resistencia a la insulina, por razones de desequilibrio entre citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, se estimula una serinquinasa, que es esta, y que produce un fenómeno aquí por receptor muy raro, ¿no? El receptor de la insulina, para activarse y señalizar, necesita fosforilarse en un residuo que se llama tirosina. Si se fosforila en un residuo equivocado, entonces se produce lo que se llama resistencia a la insulina. Esta es una de las maneras, a partir de la infección, por ejemplo, de las citoquinas proinflamatorias, de provocar fosforilaciones en residuos de serina y por lo tanto insulinoresistencia. Ahora, este es una proteína que es necesario que se dimerice con la pipresquinasa para establecer la señalización canónica que determina formación de GLUT4 para la incorporación de la glucosa a la célula. Si la P85 se sobreexpresa, entonces ya el fenómeno se llama downregulation, ya no se dimeriza con la pipresquinasa y ya no da el mensaje post-receptor para que se incorpore glucosa a la célula. Lo que ustedes conocen como azúcar alta, pues tiene su razón, y es la razón molecular. Si uno no sabe eso, no puede ser endógeno. ¿Vale? La siguiente. Entonces, cuando hay obesidad sin infección, de todas maneras les decía que existe un estado de inflamación crónica a partir de una invasión progresiva de macrófagos del tipo 1, en este caso, en una forma coronada, que producen primero hipoxia y luego apoptosis del adipocito, que libera citoquinas proinflamatorias y contribuye al fenómeno inflamatorio crónico que se junta con la infección, produce insulinoresistencia y luego diabetes. La siguiente. Por eso los obesos tienen diabetes. Y creo que había un anterior, esto es la formación de los inflamasomas. O sea, los inflamasomas son trímeros, heterotrímeros, que se forman con una caspasa, una proteína de anclaje y una interleuquina, y son los que producen inflamación en los tejidos periféricos, ¿no? Aquí, por ejemplo, está en este esquema la formación, cuando menos de uno de ellos. Aquí están los tres elementos del inflamasoma, nada más para que los identifiquen, porque se producen a partir de estimulaciones celulares que van por virus, por bacterias o por metabolitos indeseables para la célula, que se llaman TAM. La siguiente. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, cómo la infiltración de linfocitos del tejido graso en un paciente con obesidad produce interferón gamma. El interferón gamma favorece los macrófagos, la integración de las tres moléculas que integran a su vez el inflamasoma, y produce interleucina 1 beta, que encuentra su receptor, por ejemplo, en el hepatocito, y bloquea el mensaje del receptor de insulina a partir de favorecer las fosforilaciones equivocadas del sustrato del receptor. La siguiente. Y entonces, cuando nosotros analizamos lo que sucede, por ejemplo, en este caso, en un linfocito de animales de experimentación, no, en este caso son pacientes, son pacientes en los que se midieron sustancias proinflamatorias aquí y sustancias antiinflamatorias para establecer lo que sucede al entrar a una estancia de terapia intensiva en relación al factor del resto tumoral alfa y las interleucinas, la leucemia y el apache. El apache es una clasificación que se da para establecer la gravedad del paciente que entra a un hospital, ¿no? Entonces vean ustedes cómo entraron y cómo salieron, pues hay una diferencia fundamental, porque la inflamación se dio. Básicamente las maniobras que nosotros hacemos es para eliminar la inflamación. La siguiente. Y si ustedes analizan transcriptomas, aquí está muy sencillo porque les pongo tres elementos fundamentales, que son la señalización por insulina, la inflamación y el metabolismo de los carbohidratos. Como en la parte de la izquierda tienen ustedes un color y en la parte de la derecha otro color de transcriptoma, comparando lo que sucede en un sujeto normal contra un diabético en expresiones génicas, ¿no? Vean ustedes cómo
todas estas proteínas están subexpresadas en el paciente con diabetes y expresadas de manera normal en el sujeto que no tiene diabetes, ¿no? La siguiente. Entonces aquí otro esquema donde a partir de la formación de un inflamasoma en el macrófago hubo una alteración en la señalización de la pitrespinasa por la insulina, tanto en el adipocito como en la célula beta. En el adipocito se conformó con provocar resistencia a la insulina, pero en la célula beta pancreática estimuló las caspasas y por lo tanto la apoptosis de la célula, terminando con una parte de la reserva funcional y estableciendo diabetes aquí. Y no solamente responde a agresores metabólicos como el palmitato o las moléculas, los patrones moleculares derivados de metabolitos indeseables, también se produce como consecuencia de la presencia de metabolitos de las grasas como las ceramidas que provocan la formación de inflamasomas, ¿no? En el macrófago. La siguiente. Y en relación a la microbiota se comporta de una manera como cuando está aquí en una condición normal, con una estructura normal, no entra al interior del tubo digestivo, encuentra receptores huérfanos unidos a proteínas G, que están, y entonces produce un balance energético atrofiado, ¿no? Y inclusive es capaz de inhibir la inflamación. Pero cuando la barrera intestinal se rompe por cualquier razón, entonces los ácidos grasos de cadena corta son capaces de entrar al interior del tubo digestivo y luego absorberse a la circulación sistémica y provocar deficiencia de la captura de glucosa por tejido muscular y por el hígado, y una incapacidad del macrófago para llevar a cabo elementos de retroalimentación que producen finalmente resistencia a la insulina, obesidad y síndrome metabólico. La siguiente. Entonces, ¿por qué se rompe la barrera intestinal y por qué deja que entren las bacterias? Porque se rompen estas proteínas que unen firmemente un enterocito con el otro. Están los ocludinas y las claudinas que de alguna manera pierden su adhesión, y entonces estos elementos derivados de la microbiota, pero que son, digamos, indeseables, se filtran a la luz del tubo digestivo, la siguiente, y luego a la circulación sistémica, originando lo que se llama endotoxemia metabólica. Es una infección, pero es una infección que tuvo origen metabólico, no fue una infección de agente externo, ¿no? De todas maneras, la endotoxemia metabólica produce también insulina resistencia. La siguiente. Entonces, en resumidas cuentas, la diabetes mellitus se asocia mucho con la infección a partir de elementos de falta de respuesta de los linfocitos, de los neutrófilos, inmunidades humorales alteradas, estrés oxidativo activado, angiopatía o envejecimiento arterial prematuro, neuropatía, en algunos casos cirugías frecuentes que tienen morbilidad también, secreciones anormales de citoquinas proinflamatorias, presencia de cantidades excesivas de glucosa en la orina sin defensa inmune. Esto es de análisis especial porque ahorita tenemos unos medicamentos que actúan a través de la glucosuria, ¿sí? Cuando la glucosa sube la eliminan por la orina, pero es otro análisis porque en presencia de glucosa normal no pasa nada con la glucosuria, ¿no? Hay también, desde luego, predisposición y falta de resistencia a la infección. La siguiente. Entonces, en la obesidad, por ejemplo, se activa el sistema del complemento y en términos sencillos produce disfunción en el adipocito, en el macrófago y en el hepatocito, favoreciendo no solamente la presencia de diabetes, sino el agravamiento progresivo de la misma. Tanto el obeso que tiene diabetes no tiene remedio. La siguiente. Y cuando uno analiza linfocitos, en este caso obtenidos de modelos murinos, se les sacrifica y se les quitan linfocitos de los nódulos linfáticos mesentéricos y se analiza cómo se comportan en diabetes. Es una diabetes provocada por aloxano en modelos murinos. Vean ustedes cómo las actividades metabólicas intrínsecas del linfocito pues están alteradas, tanto la actividad de la exoquinasa como la de
la glucosa y fosfato deshidrogenasa, la actividad de la citrato sintetasa y de la fosfofructokinasa, es decir, la capacidad para metabolizar carbohidratos en los linfocitos de los diabéticos está muy mal. Por lo tanto, el linfocito actúa mal, actúa torpe, ¿no? Y cuando uno ve también la capacidad ya global de metabolizar glucosa, pues está disminuida, así como en el piruvato. Pero la capacidad de aceptar y metabolizar ácido palmítico, que es de los ácidos grasos de cadena larga el más tóxico, pues esa está aumenta. ¿Sí? Se autoinflige, se autoflagela el linfocito, ¿no? La siguiente. Y finalmente, una palabra en relación a los telómeros, ¿no? Los telómeros son las partes distales de los cromosomas y marcan muy bien el envejecimiento progresivo, ¿no?, de un ser humano. Estos telómeros pueden estar afectados de manera prematura por factores de riesgo inherentes a la vida en sí y por diabetes mellitus. La siguiente. Hay un estudio muy bonito en relación a qué pasa con los telómeros en diabetes mellitus, ¿no? Y aquí, cuando se compara con los controles, nosotros vemos la longitud de los telómeros de un paciente que tiene intolerancia a la glucosa, luego que tiene diabetes mellitus no complicada y con diabetes mellitus complicada. Esto significa que envejecimiento prematuro, así sencillo. El paciente con diabetes se hace viejito, desde todo punto de vista. La siguiente. Y aquí otra vez los telómeros en una población y con infecciones gingivales de la boca, comparando la longitud del telómero en gingivitis o en enfermedad ya más severa en pacientes no diabéticos, en sujetos con diabetes tipo 1 y sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, como el telómero, de acuerdo a la severidad de la infección bucal, se va cortando, ¿no? La siguiente. Y entonces, la longitud de los telómeros ya es un factor. La toxicidad metabólica contra el linfocito es otro factor. Y también la capacidad de los leucocitos y la migración de los mismos está afectada cuando uno compara sujetos con diabetes contra sujetos con Crohn, ¿verdad? Este es el reclutamiento de las células responsables de la respuesta inmune, y esta es la capacidad fagocítica de los macrófagos, cómo baja muchísimo en la diabetes. El siguiente. Bien, ustedes otra vez, aquí muy importante, existen antibióticos naturales en el organismo, ¿no? No necesita uno tomarlos, si está uno sano, pues tiene sus antibióticos naturales. Uno de ellos, o varios de ellos, son las defensinas. Y aquí en este estudio se analiza lo que sucede con las defensinas cuando se comparan con factores derivados del estroma o cuando se comparan con controles sanos, como la capacidad de quimiotaxis que tienen aquí, muy buenas los antibióticos naturales, cuando se someten a los efectos de la hiperglucemia, se desbarrancan, se van hacia abajo. Este es el metilioxal, que es un bicarbonilo derivado de la glucosa. Vean ustedes cómo en presencia de metilioxal, esta capacidad de quimiotaxis de los macrófagos se desploma, ¿no? La siguiente. Otra vez, la defensina, que se somete a metabolitos de la glucosa, como se desploma en términos de expresión tisular. La siguiente. Entonces, el diabético pierde su defensa natural. Aquí tienen ustedes como las propias defensinas en presencia de cultivos de tres bacterias pierden su capacidad bactericida de acuerdo a la concentración del metabolito de la glucosa. Aquí tiene una buena actividad bactericida, pero cuando se someten a concentraciones elevadas de metabolitos indeseables, se va perdiendo esa capacidad bactericida intrínseca que tiene el ser humano, ¿no? La siguiente. Bueno, entonces, como conclusión de todo este paquete de información, que no tiene otro sentido ni otro objetivo más que estimular en ustedes el interés por ir a leer. Si se consiguió eso, pues ya la hicimos, ¿no? Y si no, pues ya no hicimos nada. Entonces, se concluye que la diabetes incrementa la susceptibilidad a las infecciones y la severidad de las mismas, que la presencia de infección crónica determina respuestas inmunes y generación de moléculas que pueden ser consideradas como factores predisponentes a la diabetes, ¿no? Que finalmente la capacidad de respuesta inmune en el diabético se ve alterada por alteraciones metabólicas intrínsecas en las células responsables
y de una especie de envejecimiento. Esto sería quizá lo más interesante de toda la charla. Envejecimiento prematuro no solamente arterial, sino sistémico. Pues yo les doy las gracias por su atención y esto es lo que les quería comentar. No puedo probar el audio, pero la voy a voltear por si acaso es mejor. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Ya que probablemente el 10% de los que estén aquí desarrollen diabetes en el futuro. 13%. Hay algunos que los veo ya apuntados desde ahorita a desarrollar diabetes. Ninguno. Bueno, Sergio, te damos las gracias. Ninguno. Ah, de pregunta, yo creo que de desarrollar diabetes. No, estoy con ninguno y yo. ¿Tú sí? Nuestro siguiente ponente, ¿Tu familia? que nos va a dar el punto de vista de la integración a la clínica de toda la información que recibimos en esta primera plática, es el doctor Jorge Aguilar. El doctor Jorge Aguilar es médico internista, es también especialista en reumatología y él es el speaker en muchas conferencias para muchas compañías. Tiene mucha experiencia en el manejo también de los pacientes diabéticos. Actualmente él es médico de base en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, en la División de Medicina Interna,